Buenos días, iglesia. Les mando un saludo a todos y estamos contentos no porque solamente porque comenzamos un nuevo septiembre, ¿cierto? Y es un tiempo de celebración, sino que este septiembre es un septiembre bien especial para nuestra vida como iglesia, porque este domingo 24 comienza oficialmente Gabriel junto a Beca y su equipo de plantación, la Iglesia Anglicana de Playa Ancha. El domingo 19 va a ser su último domingo en IPA y el domingo 24 comienzan con las reuniones dominicales. Por eso durante todo septiembre es un tiempo para profundizar nuestra enseñanza dominical y de las comunidades misionales en el libro de Tito y con el título que tenemos aquí en pantalla, ¿cierto? ¿Cómo ser iglesias? Y ese ser es bien especial porque nosotros somos el pueblo de Dios, no es un rol más, sino que todos nuestros roles están supeditados a lo que somos, es nuestra identidad, es ser iglesias. Y específicamente vamos a estar resaltando en la carta de Pablo a Tito que Dios nos llama a ser iglesias saludables, ¿cierto? Que dan testimonio en el mundo. Y vamos a estar profundizando bien de esto más adelante y en este mes vamos a estar viendo cuatro cosas. Hoy día vamos a estar viendo lo que es el liderazgo, la próxima semana obstáculos, comunidad y misión. Liderazgo, obstáculos, comunidad y misión. Entonces comencemos con un poco de contexto que nos va a ayudar a entender un poquito más esta carta, ¿cierto? La carta a Tito, de Pablo a Tito y a Timoteo, primera y segunda, están muy unidas estas tres cartas. Si bien es cierto, no se escribieron juntas, están agrupadas dentro de lo que se conoce como las epístolas pastorales. Y tanto Timoteo como Tito fueron compañeros de misión, ¿cierto? Fueron discípulos y fieles colaboradores de, de Pablo. En Gálatas 2:3, por ejemplo, vemos que Tito era de origen griego, es decir, no era un judío como Pablo. En Gálatas 2, también verso 1, Tito aparece por primera vez cuando acompañó a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, ¿cierto? En el primer viaje misionero. También vemos que Tito fue enviado a dos misiones difíciles, por eso se cree que Tito era un hombre de carácter, un hombre objetivo, ¿cierto? Y porque él fue enviado a la iglesia en Corinto, que era una iglesia bastante especial, con muchos problemas dentro de la comunidad, y a Creta, en donde nace esta carta. También parece que Tito acompañó a Pablo durante su tercer viaje misionero, y por último vemos a Tito mencionado en 2 de Timoteo 4:10, donde Pablo indica que es enviado a Dalmacia. ¿Cierto? Pablo está mandando a Tito a Dalmacia, la actual Yugoslavia. Entonces, un poco a modo de contexto, aquí em, se desconoce el origen de la iglesia en Creta, pero se cree que bien pudo haber sido formada o iniciada con aquellos cristianos que estuvieron el día de Pentecostés y que después regresaron a Creta, ¿cierto? En el capítulo 2, verso 11, se menciona ahí todas las personas que estaban, el origen de las personas que estaban en Pentecostés, y se menciona que hay cretenses. Ya esta isla, como ustedes ven ahí, está ubicada al sureste de Grecia, es la isla más grande del Mediterráneo, y en esta isla está el monte Ida, que es el más alto de la isla. Ese monte era tenido como el lugar del nacimiento del dios griego Zeus. ¿Y qué significa esto? Significa mucho, porque en el fondo Creta era una isla donde existía mucho sincretismo, es decir, unión de diferentes ideas, ¿cierto? Estaba el paganismo, el cristianismo y el judaísmo, y todas estas ideas convivían ahí en Creta, donde vamos a ver más adelante en la carta que claramente esto ejerció una influencia dentro de la iglesia. Así como el porteño argentino, no chileno, el porteño argentino es conocido como canchero, ¿cierto? El chileno es conocido como vivo,
El cretense era conocido como mentiroso. Cretense era sinónimo de tramposo. Los cretenses eran mentirosos tan habituados que los griegos acuñaron un verbo que es el cretizar, que significa mentir. Y por eso mismo Pablo, en el capítulo 1, verso 12, él dice, cita a un poeta cretense que dice, siempre mentirosos, mencionando a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces, ese testimonio, eso que escribe Pablo ahí es un testimonio que lo tomó del poeta cretense Epiménides, quien vivió 600 años antes de Cristo. A esa iglesia entonces es Tito enviado en circunstancias bien especiales. Ahora no se sabe bien con exactitud, pero lo más seguro es que Pablo escribe esta carta a Tito un poco después de 1 Timoteo, cercano, no hay claridad, ¿cierto?, al año 67 después de Cristo, ¿cierto? Desde Éfeso. Ahora, bueno, ¿cuál es el propósito de esta carta? La carta enfatiza la idea de que la sana doctrina es el suelo fértil para la santificación y la realización de buenas obras. En Tito vamos a ver en toda esta serie una conexión inseparable entre dos cosas, entre la sana doctrina por un lado y las obras. Doctrina o enseñanza, que es lo mismo, enseñanza y obras. Ahora Pablo resume estas dos cosas, enseñanza y obras, como vida piadosa. Vida piadosa. Esa es la definición de vida piadosa. La unión entre sana enseñanza y obras que adornan esta enseñanza. Por eso es que hemos querido titular esta serie Cómo ser iglesias saludables que dan testimonio. Y, y como dice ahí, como podemos ver, hay varias citas que nos muestran un poco que este es el énfasis de la carta. Por ejemplo, en 2.7 dice, con tus buenas obras, dale tu mismo ejemplo en todo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, etc. Hay un énfasis claro en toda la carta acerca de esta unión de dos cosas. Es decir, el llamado es una fe 100% bíblica y 100% testimonial. Y hemos querido dejar un desafío para este mes, dos desafíos. El primero es igual que los niños en el trole, ¿cierto? Vamos a tener un versículo de memoria que vamos a estar repitiendo todo este mes, que es Tito 3.8, que dice, este mensaje, de nuevo, esta palabra, la enseñanza, este mensaje es digno de confianza, y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Ahí está, ¿cierto? Una vida piadosa. Queremos que IPA crezca en una vida piadosa. Y el desafío es, esto de memoria, ojalá esté grabado en nuestros corazones, y leer Tito de corrido, cada domingo, antes de conectarte o venir a los cultos dominicales, y estamos empezando en Marcha Blanca, te invitamos a que tomes 5 minutos y 40 segundos. Ese es el desafío. 5 minutos y 40 segundos. Eso me demoré yo en leer la carta completa. 3 capítulos, 46 versículos, un poco menos de 700 palabras. ¿Bien? ¿Cómo estamos hasta ahí? Entonces, comencemos. Pablo tenía un pasado de aquello, ¿cierto? Si estamos un poquito familiarizados con la vida de Pablo, el apóstol, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, era una persona de aquella, ¿cierto? Fue perseguidor de la iglesia, pero luego se transformó en plantador y pastor de la iglesia. Y con todo ese pasado, ¿cierto? Que hasta asesino de cristianos, ¿cierto? Pablo se presenta de una manera bien especial y define su identidad y su propósito de vida de una manera bien especial. Y ahí están los versos del 1 al 4. Miremos bien estos versos. En relación al Padre, a Dios, era un siervo, verso 1. En relación con Jesús, con el Hijo, era un apóstol.
verso 2, perdón, verso 1. En relación a la palabra de Dios, a las escrituras, era un predicador, ¿cierto? Y en relación con Tito, un padre espiritual, verso 4. Siervo, apóstol, predicador y padre. Grandes temas, ¿cierto? Vamos a decir solo 4 cosas. Primero, su identidad. El rol de Pablo no define su identidad. Antes que apóstol, era siervo de Dios. Antes, y aquí es una enseñanza muy profunda, porque antes que nuestras profesiones y oficios, nosotros servimos al Señor, no a los hombres. Esa es nuestra identidad. Siervos de Dios, no de los hombres. Segundo, la autoridad. Pablo aquí quiere mostrar su autoridad. Eres un enviado de Jesús. Es un apóstol. Ahora, la palabra apóstol significa enviado. Entonces, en ese sentido, hay apóstoles con mayúscula y apóstoles con minúscula. Pablo es un apóstol con mayúscula, porque nosotros no somos enviados por Jesús mismo. Nosotros somos enviados, pero en minúscula. Por eso solo él tiene la autoridad de ser apóstol, encomendado por Jesús mismo, y le da la autoridad para enseñar a Tito y enseñar a la iglesia y enseñarnos a nosotros hoy. Tercero, el propósito. Aquí vemos el propósito de Pablo, un enviado. Y así como nosotros también, entonces somos enviados con minúscula. Nuestro rol es ser enviados. Existimos, hermanos, en esta iglesia como embajadores. Ese es nuestro rol en esta tierra, en las diferentes áreas de nuestras vidas. En nuestras familias somos enviados de Dios. En nuestros trabajos somos enviados y embajadores de Dios. En nuestros vecindarios somos enviados y embajadores de Dios. Y en nuestras iglesias también somos enviados y embajadores de nuestro Dios. Y cuarto, ¿cómo? A través de la predicación y formando nuevos discípulos. A través de la predicación y la formación de nuevos discípulos. Versos 3 y 4. Esas son las dos maneras en que somos enviados al mundo. Predicando el Evangelio de Jesucristo y por medio de la formación de nuevos líderes, nuevas personas. ¿Cierto? Y esto es tan importante recalcarlo porque es justamente lo que nos va a dar el puente a la siguiente sección de los versos 5 al 9. Porque de los versos 5 al 9 detalla cómo levantar más personas del Evangelio, detalla cómo va a levantar personas que amen al Señor y que sirvan a su iglesia y sirvan al mundo. Porque esa fue la gran tarea de Pablo, levantar nuevos líderes, levantar a Timoteo, a Tito, etcétera, tantos más. Y lo menciona, mira la meta de Pablo, la meta de Tito, encomendado por Pablo. Levantar más líderes, levantar más hombres para Cristo. Te dejé en Creta con una misión, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. La palabra ahí específica es presbúteros o presbíteros, ancianos. Esa era la meta de Tito, una nueva generación de líderes. Entonces ahora de los versos 6 en adelante, perdón, versos 5 en adelante, comienza a detallarnos las características que debe tener todo líder en la iglesia. Y este es un temazo, ¿cierto? Es profundo, porque principalmente las características las podemos ver en el libro de Tito y Timoteo, ¿cierto? Donde listas exhaustivas sobre las características de los líderes dentro de las iglesias. Ahora, para entender en profundidad, debemos remontarnos al Antiguo Testamento. Y lo primero que debemos tener en mente antes de profundizar en el tema de los líderes o de los ancianos o de los presbíteros, es que Dios es el pastor de su pueblo. Dios es el anciano, como dice el libro de Daniel, el anciano de días.
Dios es el pastor de su pueblo. Dios es quien rescata, protege y guía y provee a su pueblo. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 78, verso 52 dice, a su pueblo lo guió como un rebaño y lo llevó por el desierto como a ovejas. Y como leímos en el Salmo 23, verso 1, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces el ministerio pastoral, el liderazgo, comienza con Dios. Él es nuestro líder. Él es el pastor de nuestras vidas. Y su meta es salvar y rescatar a Israel. Ese es todo el objetivo de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Recuerdo la serie recién terminada, antes del trabajo, perdón. Creación, caída, redención. Dios es que está redimiendo a su pueblo, liberando, rescatando, salvando. ¿Cierto? Esa es la única meta o la meta principal del Señor con nosotros. Por lo tanto, el ministerio pastoral de Dios, su liderazgo, su guía, no es solo cuidar personalmente, sino proveer salvación. Y eso es algo que solo Él puede hacer. Él salva. Ahora vemos en las Escrituras que Él quiso delegar su cuidado pastoral a profetas, sacerdotes y reyes. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. ¿Pero qué pasó? Fracasaron. Por ejemplo, hay muchas citas al respecto, pero en Jeremías 23, verso 1 y verso 16, dice, ¡ay de los pastores! Se lamenta el Señor, ¿cierto? ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño! No hagan caso, les dice Dios por medio del profeta Jeremías. No hagan caso de los que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Eso es lo primero. Dios es el pastor, que quiso delegar su ministerio pastoral, su liderazgo, pero el pueblo fracasó. Los líderes del Antiguo Testamento fracasaron, tanto los profetas como los reyes, como los sacerdotes. Segunda cosa que debemos tener en consideración, que Jesús es el buen pastor. Porque ante el fracaso de los líderes de su pueblo, Él tuvo que bajar del cielo. Jesús se identificó como el buen pastor que da su vida y que salva y que rescata a sus ovejas. Juan capítulo 10, verso 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y doy mi vida por las ovejas. O sea, su liderazgo es un liderazgo que salva. Entonces aquí está declarando Jesús que Él es Dios y que había venido a salvar y a cuidar y a rescatar a sus ovejas dando su vida por ellas en la cruz y por cada uno de nosotros, ¿cierto? Pagando el rescate. Segunda consideración. Por lo tanto, tercero, Jesús delega, y aquí estamos volviendo a nuestro pasaje, Jesús delega su ministerio pastoral en el Nuevo Testamento para que hermanos de carne y hueso, comunes y corrientes, ancianos, líderes, guíen, alimenten y pastoreen las iglesias como Él lo hizo y como Él lo hace y como Él lo hará. No solo en el pastor, sino en pastores y ancianos maduros. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5, versos 1 y 2 dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, les ruego, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Entonces Dios delega la actividad pastoral en Jesús y en sus ancianos, es decir, hermanos maduros de buen testimonio para que cuiden el rebaño. Por eso Pablo, y volviendo ahora a Tito 1:5, dice a Tito
Levanta ancianos. Ruego por líderes piadosos, de buena enseñanza y de buen testimonio, que sigan con la posta, porque esto no para. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos. Y es lo mismo que vemos en el un pasaje mucho más conocido, ¿cierto? En 2 de Timoteo 2:2, dice Pablo a Timoteo, lo que has oído, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza y que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es decir, Pablo está preocupado de 4 generaciones más. Pablo, Timoteo, creyentes dignos de confianza que estén capacitados en enseñar a otros. 4 generaciones. 4 generaciones. Por eso en IPA tenemos instancias como raíces, como semillero, como el trole, como completos, como los discipulados, como las comunidades misionales. Todos apuntan a este propósito. Porque es en esos lugares donde se nutre la planta con la palabra de Dios, donde se ve el carácter cristiano, amoroso, servicial, piadoso, humilde, temeroso del Señor, y donde los caracteres se van puliendo unos a otros. Entonces la meta del pastor es preparar la iglesia del presente y del futuro, esencialmente por medio de ancianos fieles que predican y alimentan a las ovejas, unos con otros. Por eso Gálatas 6, capítulo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley. Ahora, por esa razón es que Pablo, de los versos 6 al 9, le da 15 características a Tito, para que él esté consciente y deba saber, para preparar a estos líderes, para guiar, para alimentarlos. No voy a profundizar en cada una de ellas, pero te invito a que tengas tus Biblias abiertas, porque vamos a ir pasando rápido por ellas. Vamos bien, vamos viendo. Y podemos agrupar estas características, estas 15 características en 3. Santidad, liderazgo y enseñanza. Santidad, liderazgo y enseñanza. Santidad de los versos 6 al 8. La mayor cantidad de características tienen que ver con que si poseemos el carácter de Cristo, es decir, los frutos del Espíritu de Dios, es decir, una vida piadosa. Esto es así porque la vida es algo que no se aprende en un libro o en una sala de clases solamente, sino que se aprende sobre todo escuchando y compartiendo con otros hermanos maduros en la fe. Y porque nuestras vidas muestran lo que creemos. Dice intachable, ¿cierto? O irreprensible, ¿cierto? Que no es perfecto, sino que literalmente significa uno que es sin falta. O verso 6, ¿cierto? Que no sea arrogante, es decir, que no sea obstinado en su corazón. Verso 7, iracundo, que no sea iracundo o áspero y que busque la rencilla, sino que busque la edificación y el bien. Y esto no es solo, esto no es solo con las palabras, ¿cierto? Sino que es con los gestos, con la boca, con el corazón. Verso 7, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias malavidas o deshonestas, hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado o con dominio propio, ¿cierto? Aquí hay 12 características del carácter de Cristo en el creyente. Ahora, Tito resume bien toda esta lista con un solo término del verso 6, irreprensible o intachable, ¿cierto? Que es como el paraguas de toda esta lista. Que no quiere decir que es perfecto, sino que al ver la vida de este hermano, no hay espacio para la crítica. ¿Por qué? Porque tiene buena reputación pública. Y de seguro que probablemente estés pensando, pero Pedrito no es hospitalario, es medio iracundo mi hermano, él no cumple. Te invito y les hago la invitación a todos nosotros a que dejemos a nuestro fariseo afuera y pensemos en nosotros. ¿Cómo nos autoevaluamos? De acuerdo a estas primeras 12 características. Segundo, liderazgo. Es esencial que los líderes, los ancianos, ¿cierto? Los pastores, sepan guiarse a sí mismos
y sepan guiar a otros. Esto tiene que ver con el pastoreo. El pastor y los líderes deben saber guiar a otros para que los hermanos aprendan a relacionarse tanto dentro de la comunidad de manera cristiana y amorosa y servicial, como fuera de la comunidad, ¿cierto? Con evangelismo. O en el trabajo, como aprendimos recién, en la serie anterior. Por eso es esencial cómo el líder guía a su familia. Cómo el líder guía a su familia. Viendo a su familia puertas adentro es como vamos a tener ciertas atisbos y seguridades acerca de cómo va a guiar a la familia de Dios. Ahora hay varias cosas que podemos resaltar en el verso 6. Porque si somos literales, podríamos decir que un anciano necesita ser casado y necesita tener por al menos 2 hijos, ¿cierto? Y no es así. Eso sí somos literales, pero sabemos que no es así. Si somos literales, podríamos pensar entonces también que depende del papá y del padre que sus hijos crean en Dios o no. Por eso no entendemos estos versos de manera literal, sino que son requisitos que deben estar en la vida del creyente y del líder, apuntando a la integridad. Es decir, si es casado, debe ser fiel a su esposa. Si es soltero, no debe estar buscando mujeres, ¿cierto?, alocadamente, sino que debe vivir en santidad y tener la fe y la confianza de que Dios le podría proveer a alguien, eventualmente, si es su voluntad. Y tercero, si el anciano tiene hijos, estos deben respetarlo y serlo obedientes. Ese es el punto. Ese es el punto. Tercero, verso 9, enseñanza. Esta es la tercera gran característica. Debe apegarse a la palabra fiel para exhortar y refutar, en otras palabras, para animar y convencer a los hermanos. Primera de Timoteo 3:9 dice, debe guardar con una limpia conciencia las grandes verdades. Entonces, de esa manera podríamos resumir todo este gran característica, ¿cierto?, que deben agrupar los líderes, los ancianos, ¿cierto?, para guiar, para pastorear y para alimentar a la iglesia. 15 características, de las cuales la primera, ¿cierto?, verso 6 es general, irreprensible. 12 apuntan al carácter de Cristo en el cristiano. 2 a su liderazgo. Y una sola apunta a su fidelidad a las Escrituras y a su capacidad de enseñar a otros. Interesante. Interesante. Entonces, yo creé esta definición de líder a raíz de, tomando como base, ¿cierto?, este pasaje, que podríamos decir un líder es una persona que refleja el carácter de Cristo, que sirve a su familia e iglesia y es fiel en enseñar las Escrituras. Los que reúnen estas características están llamados, y son, yo creo más que están llamados, ya son ya líderes, ancianos de Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Interesante. Desafiante, por cierto. Profundamente desafiante. Aterricemos esto y vamos a estar hablando ahora de unas cuantas aplicaciones. Entonces, a raíz de todo esto, entonces podríamos pensar que los líderes son la élite escogida, ¿cierto? Y especial, y que pertenecen a los lugares especiales dentro de la iglesia. ¿No se supone que en la iglesia somos todos iguales y hermanos? Sí, somos todos iguales y hermanos. En valor y dignidad somos iguales. No hay distinción alguna. Creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios ha creado espacios y roles dentro de la iglesia diferentes. Por cierto, para todos. Pero vemos en este pasaje requisitos y características en el creyente. Principalmente en su corazón, en su carácter, en su forma de vivir su fe. El carácter de Cristo. Que se evidencia en su vida familiar, en su liderazgo familiar. Y vemos un solo don, o una sola habilidad, una sola capacidad, que es enseñar las Escrituras, pero de manera fiel. Por eso esto no pertenece a los escogidos. Ahora quizás tú estés pensando, realmente no veo que las iglesias los líderes de las iglesias sean así.
no veo que reflejen el carácter de Cristo. Veo malos ejemplos. Y me acordaba en la semana una famosa frase de Gandhi, este líder indio, que dice, él dijo en una oportunidad una famosa frase que dice, me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. Y probablemente sea así. Y yo creo que como iglesia, no solo anglicana, sino que la iglesia evangélica, debemos reconocer que ha habido abusos, ¿cierto? Abusos de poder, que somos reconocidos también por ser manipuladores y por la corrupción, ¿cierto? Y debemos pedir perdón, dejando en claro, ¿cierto? Que lo lamentamos y que nuestro objetivo es reflejar a Cristo. Nuestro objetivo es servir a la comunidad y servir a los lugares donde habitamos, ¿cierto? Nuestras ciudades, teniendo como parámetro las Escrituras. Lo lamentamos profundamente. Y no queremos eso, no queremos replicarlo. Y ahora, en nuestra iglesia local, en IPA y en Playa Ancha y a futuro en Concón, si vamos a plantar una iglesia allá, siempre partimos con equipos plantadores, ¿cierto? Y por esta razón es tan esencial tener equipos plantadores. Equipos que reflejen el carácter de Cristo. Hombres que sepan enseñar las Escrituras. Y en IPA lo tenemos, y se ha denominado este cuerpo de líderes, o este cuerpo de ancianos como equipa. Quienes son principalmente los líderes de las comunidades misionales, ¿cierto? Y están llamados a reflejar esta definición dentro de sus comunidades. Los estoy dejando expuestos, ¿cierto? Pero yo creo que esto ya debería haber sido hace tiempo. Es algo que el Señor nos llama a hacer. Reflejamos a Cristo en nuestras comunidades misionales. Su liderazgo, su santidad y las Escrituras. Y son ellos los que sostienen el quehacer de la iglesia, semanal y dominicalmente, con la ayuda de toda la comunidad, por cierto. Y por último, quizás estés pensando, bueno, sabes que estos líderes, estos requisitos, estos 15 requisitos es abrumante. Ser irreprensible. Tener buen testimonio a tal punto de que nadie tenga que reprocharte. Es alto el llamado. Y sí, es alto el llamado. Muy alto, éticamente alto. ¿Por qué? Porque el liderazgo tiene una característica y una naturaleza bien especial. Y yo diría que es su exposición. Nos encanta vivir escondidos y que no nos vean quizás, ¿cierto? Nuestras yayitas. Pero el Señor nos llama a tener vidas abiertas a la comunidad. Y eso parte por el pastor y los líderes. Esto trae vulnerabilidad, ¿cierto? Frente a la comunidad. Y sí, es difícil. Eso hace difícil la labor pastoral, tanto de los pastores como de los ancianos. Pero déjame guiarte y quiero que tu Biblia veas el verso 7. Mira bien lo que dice ahí. Dice la obra de Dios. O en otra versión dice administradores de Dios. Esta es una frase bien especial, porque debemos recordar como líderes y iglesia completa que la obra no es del líder, la obra no es del pastor, la obra es de Dios. En esencia. También nuestra. Por algo comenzamos diciendo que delega en ancianos su liderazgo de la iglesia, su pastoreo de la iglesia. Pero es una obra de Dios principalmente y en su esencia. Él va delante de nosotros. Él sostiene a su iglesia. No el líder, no el pastor. Por esa razón es un llamado alto, porque no depende, en último término, de cuánto sepa el pastor y los líderes, de cuánto íntegros sean el pastor y los líderes,
Por eso vemos también la historia de la iglesia, tantos fracasos en la iglesia, y la iglesia sigue sosteniéndose. Porque en último término, y esencialmente, la iglesia depende de Dios. Es una obra de Él, no humana. Y dado que depende de Él, por lo tanto, entonces, en consecuencia, Dios nos hace un llamado a Él, para descansar en Él, para llevar vidas piadosas. Qué hermoso para el líder y para el pastor, sabiéndose no perfectos, sabiéndose muchas veces no intachables, escuchar que la obra depende de Dios, no de tus capacidades, no de tus dones, no del tamaño de la iglesia, no de la elocuencia de los predicadores, no de cómo son los PowerPoint, no de cómo es la iglesia en redes sociales, no de la edad del pastor y de sus líderes, no, de Dios. Depende de Dios. Y segunda cosa que debemos recordar como líderes, primero que la obra depende de Dios. Y segundo, que contamos con el equipamiento para llevar su obra. Mira los versos de los versos 1 al 4. Dios nos provee de 4 cosas para llevar a cabo su iglesia. Nos provee de su elección, de su esperanza, de su fidelidad. De su esperanza, de su elección, de su esperanza y de su fidelidad. Fuimos elegidos por Dios. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. Líder, le perteneces a Él. Iglesia, le pertenecemos a Él. Fuimos elegidos por Dios. Verso 1. Eso es un descanso. Segundo, tenemos a nuestra disposición un manantial de esperanza para vencer los problemas. La esperanza de la vida eterna. Tenemos esperanza futura para vivir con esperanza hoy. Y tercero, contamos con su fidelidad. Pues sabemos que ya cumplió su promesa de enviar a su propio Hijo y morir en la cruz, y derramar su sangre y pagar nuestra deuda. Por lo tanto, contamos con el mejor arsenal que ningún otro ser humano puede tener. Escogidos con esperanza y fidelidad en Cristo para vivir una vida de alto estándar ético, partiendo por el pastor, por los líderes y toda la iglesia. Es por esta razón que Agustín de Hipona, un famoso pastor, escritor, teólogo, el más grande de la iglesia primitiva, creo que en el siglo III, él dijo: Señor, concédeme lo que me pides, o dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras. Aun si lo que nos pide es alto, Agustín sabía que si Dios lo pide, Dios nos va a dar lo necesario para llevar su meta y su iglesia adelante. Por eso contamos con su elección, con su esperanza y con su fidelidad para llevar este estándar y este llamado a la iglesia hoy. Oremos al Señor. Padre amado, ponemos este mes, ponemos, Señor, IPA y Playa Ancha en tus manos, Señor, porque es tu obra, es la obra de Dios. Padre, pero tú has querido delegar tu obra, Señor, en ancianos, en líderes, en pastores. Y tú estás llamando el día de hoy, Señor, a tu iglesia, a un alto llamado,
pero con altos recursos, Señor. Con altos recursos, Señor. Señor, nuestra oración es como dijo tan sabiamente, Señor, Agustín. Señor, danos lo que nos pides, Señor, y pídenos lo que quieras. Señor, esa es nuestra oración. Danos lo que nos pides, Señor, y pídenos lo que quieras, Señor. Levanta una nueva generación, Señor, de líderes, y a los líderes actuales, fortalécelos, Señor, en santidad, en liderazgo y en enseñanza, para la gloria de tu nombre, Señor, para que IPA siga revitalizándose, Señor, ahora que salen nuestros hermanos a Playa Ancha, y que tú hagas florecer, Señor, a cada hermano y líder, Señor, en la iglesia de Playa Ancha, Señor. Te lo rogamos para tu gloria, Señor, para el gozo de tu iglesia en Valparaíso, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén.